Hoy, después de 3 semanas de dictado de curso, llegamos a la cuarta y última sesión. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar al doctor Felipe Aguilera, profesor de vulcanología de la Universidad Católica del Norte de Chile, quien hoy dirigirá la cuarta sesión denominada Uso de imágenes satelitales en el monitoreo de volcanes. Entonces, sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida y el pase a Felipe. Felipe, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Marco, por la introducción. Ok, entonces, como decía Marco, esta es la sesión número 4 de este curso de volcanología física y procesos asociados. Vamos a revisar el uso de imágenes satelitales en el monitoreo volcánico. La idea es que se puedan ir haciendo un concepto muy general respecto a cómo funcionan las imágenes. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos teóricos que es importante que los puedan comprender y que no sea tan difícil el entendimiento de cómo se usan. Entonces las imágenes satelitales en general, o incluso podemos aquí incorporar la fotografía, los drones, etc., funcionan con lo que se llama la teoría de la luz. Y la teoría de la luz explica cómo se propaga la luz en cualquier medio, ya sea aquí en nuestro planeta, o en el agua, o incluso en el espacio, en el vacío. Y esto involucra dos campos físicos, digamos, que uno es el campo eléctrico, que es el que vemos en la figura de la derecha, ¿cierto?, de manera vertical, y el campo electromagnético. Y son perpendiculares a lo que es la dirección de propagación de la luz, porque la luz viaja, ¿ya? Viaja como cualquier herramienta de viaje, como un vehículo, como un avión, o nosotros mismos cuando nos desplazamos. Y obviamente la luz tiene un comportamiento de onda. Por lo tanto, al ser una onda, nosotros podemos medir el largo de las ondas que genera la luz, ¿ya? Y también su frecuencia. Y ahí, como aparece en la figura de la izquierda abajo, el largo de onda lo podemos medir y es denominado con la letra lambda del alfabeto griego. ¿Ok? Entonces, dentro de la luz, y según sus variaciones en la longitud de la onda que se propaga, porque como les digo, hay muchas longitudes de onda, nosotros podemos determinar cuál es el espectro electromagnético, es decir, cómo la luz se va propagando en distintas porciones de este espectro. Y dentro de eso, que es lo que muestra la figura que les estoy ahora mostrando en la diapositiva, podemos verificar que existen varios tipos de onda y que van a depender precisamente de la longitud de las ondas, es decir, acá abajo aparecen las longitudes y que pueden ir viendo que varía desde el rango desde kilómetros hasta muy pequeños que van a nivel de Armstrong, ¿ya? Es decir, a millonésimas partes del metro, de la unidad de metro, ¿cierto? Entonces aquí pasamos de kilómetros, metros, centímetros, micras, nanómetros y Armstrong, ¿ok? Y además, esto también hace que varíe la frecuencia de las ondas, es decir, cuántas valles o cuántas crestas van pasando por un punto de referencia. Entonces, la frecuencia es inverso a la longitud de onda, es decir, a longitudes de ondas más pequeñas, la frecuencia es mucho más alta. Es decir, porque van pasando una mayor cantidad de crestas o valles por el mismo punto de referencia. Mientras que cuando las longitudes de onda son extremadamente largas, como en el caso de kilómetros, obviamente su frecuencia va a ser más baja, porque al ser mucho más larga, estas se van a ir repitiendo en un largo periodo de tiempo. Por eso ahí sale que la frecuencia que se mide en los hercios, o hertz, se mide en ciclos por segundo. ¿Ok? Entonces podemos ir viendo que el espectro electromagnético, que podría sonar algo muy complejo, en verdad es algo simple, en el sentido de que aquí entran muchas de las ondas que las escuchamos día a día. Si se dan cuenta, las grandes ondas, es decir, las que miden kilómetros en su longitud de onda, son las ondas eléctricas del tipo telefonía. Es decir, cuando nosotros ocupamos los aparatos celulares, ocurre que es frecuente que perdamos la señal. Y eso se debe a que las longitudes de onda son tan largas que es muy difícil capturarlas en un sitio en particular, ¿ya? Y eso se debe precisamente porque las ondas telefónicas tienden a ser tan problemáticas. También en lugares muy cerrados, ¿cierto?
Esto es porque la propagación de las ondas a través de un medio es más difícil. Luego las siguen las ondas de radio y televisión, ya que es exactamente lo mismo, ¿cierto? La radio y las televisiones más antiguas, sobre todo, necesitan de una antena para poder capturar estas ondas, y por eso también tienen un grado de dificultad de poder captar la señal. Eso también por eso ocurre que cuando nos movemos en un vehículo y vamos escuchando radio, según por donde estemos, sobre todo en zonas donde hay valles y muchos cerros, la señal de la radio se nos pierde. Luego vienen las señales de microondas, que tienen del orden de centímetros de longitud de onda. Son las mismas que se ocupan en los hornos microondas, ¿cierto? Pero también son las mismas que se ocupan para los radares o para los sonares en un barco, ¿ya? Y en ese sentido, estas ondas son ondas que se llaman activas. Es decir, yo puedo generar la onda para poder medirla, ¿ya? A diferencia de muchas otras que necesitamos un segundo medio para poder recibirlas, estas mismas. Si nos movemos por el espectro, vamos a ir pasando luego por el infrarrojo. El infrarrojo, tenemos el infrarrojo termal, que sale ahí, por ejemplo, el térmico, el infrarrojo medio y el infrarrojo cercano. Y luego del infrarrojo entramos al espectro visible, y el espectro visible no es nada más que la porción del espectro electromagnético a través del cual nosotros vemos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es una porción muy pequeña del total del espectro, es decir, nuestra capacidad de observación en el espectro electromagnético es muy limitada, ¿ya? Y se remite definitivamente solamente a los colores. Y acá aparece la distribución en orden de longitud de onda de los colores, que son los mismos que podemos ver en el amanecer, en el atardecer o en un arco iris. Entonces pasamos del rojo, que es inmediatamente el siguiente del infrarrojo, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Pasamos por el color naranja, por el color amarillo, por el color verde, el color azul y el color violeta. Esto explica, en el fondo, por qué los atardeceres son de color rojo, ¿ya? Esto porque el sol, al estar en el horizonte, normalmente lo que transmite son las longitudes de onda visibles que son de mayor longitud de onda, ¿ya? Entonces vemos en el atardecer los colores rojos y anaranjados, mientras que durante el día, el sol, al estar en la posición vertical, nos llegan las ondas que son de mayor frecuencia, ¿ya? Y que son mucho más fáciles de transmitir. Y eso también explica por qué el cielo se ve de color azul. ¿Okay? Obviamente, posterior al violeta, vienen las ondas ultravioleta, y que normalmente son las ondas ultravioletas las que se usan en aparatos de tecnología médica, ¿cierto? O muchas veces en los bancos utilizan una pequeña luz ultravioleta para poder ver si los billetes que se están utilizando son verdaderos o falsos. ¿Ya? Se ocupa ese tipo de luz para ver cómo en el fondo sellos de agua, por ejemplo, de los billetes. Y luego vienen los rayos X y los rayos gamma, que son los de mayor frecuencia. Los rayos X, ¿cierto?, utilizados para poder ver nuestro cuerpo por el interior, especialmente los huesos. Y esto se debe a que las longitudes de onda son tan pequeñas, ya, que la frecuencia que tienen es extremadamente alta, entonces pueden traspasar nuestro cuerpo, nuestras partes blandas. Y por eso permite, en el fondo, tomar fotografías de nuestro interior. Ahora, lo importante de este espectro electromagnético es que esta porción que está entre el ultravioleta, el visible, el infrarrojo y el microondas son las porciones del espectro en el cual se usan las imágenes satelitales, ¿ya? Eso es muy importante. No hay imágenes satelitales, por ejemplo, ni con rayos X ni con rayos gamma, ni tampoco hay imágenes satelitales que permiten capturar ondas de radio, de televisión o de telefonía, sino que entran en esa otra parte, ¿ya? Sin embargo, las más frecuentes están entre el visible y el infrarrojo, son las que más abundantes hay. Pero hay otros satélites sí que permiten solo el ultravioleta o solo el microondas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la mayoría de las imágenes de satélite utilizan la luz del sol para poder capturar una imagen, ¿ya? Porque es una fuente de luz, ¿ya? Porque si fuese de noche, solamente se podría capturar
cualquier cuerpo que emita calor en la noche, que puede ser un volcán activo en este caso, ¿cierto? O puede ser un incendio. ¿Ya? Entonces necesitamos una luz, una fuente de luz artificial, en este caso es natural, podría ser artificial, pero en este caso es natural, que es la luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sol emite la radiación electromagnética y estos rayos de luz van a ser transmitidos hacia la superficie no solo de la Tierra, va a ser la de Marte, la de Venus, la de Mercurio, etc. Y estos rayos van a ser descompuestos a medida que van entrando a través de la atmósfera o a medida que interaccionan con la superficie de la Tierra. Parte de esos rayos van a ser absorbidos por la atmósfera y se pierde. Otra parte de los rayos van a ser dispersados por la atmósfera y mucha de esa luz va a retornar al espacio. Otro, como les decía, son transmitidos a través de la atmósfera, chocan con la superficie de la Tierra, ya sea la parte con tierra o con agua, y son devueltos, ¿ya? Y eso se le llaman rayos emitidos y rayos reflejados. Y esos son los rayos que permite el sensor satelital detectarlos, ¿ya? Y parte de esos rayos, a medida que vuelven al espacio, también son dispersados. Entonces, eso es lo que permite, en el fondo, al satélite tomar imágenes por la interacción de la luz del Sol con la superficie de la Tierra. Si nosotros descomponemos la luz, especialmente descomponemos la luz en la porción visible, yo les comentaba de que podemos ver los colores del arco iris del atardecer y del amanecer o durante el día. Y bueno, siempre uso esta portada del disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque es una muy buena representación de cómo un rayo de luz que viene en un espacio, esto representa la parte negra, ¿cierto? Un espacio vacío, y que entra en un prisma, lo que estamos haciendo es cambiar el medio que se propaga la luz. Entonces, en el fondo, estamos como pasando desde el vacío hacia la atmósfera terrestre. Entonces, la luz se descompone y se termina descomponiendo en los distintos colores, que son los mismos que les mostraba del espectro visible, ¿cierto? El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. ¿Ok? Y eso es lo que al final nosotros nos permite percibir la luz como persona. Entonces, esto lleva a un concepto que se llama la teoría del color. Y esto tiene aplicaciones muy útiles y que de repente es muy familiar, pero no nos damos cuenta que las estamos utilizando. Existen dos familias que conforman la teoría del color. Uno que son los que se llaman los colores primarios, o colores primarios luz, que son los que aparecen en la izquierda, que son el color azul, verde y rojo. ¿Ya? Mientras que existe un segundo grupo, que son los que se llaman los colores primarios pigmento, que ahí entra el cian, el amarillo y el magenta. Yo les decía por qué es común. Porque en el primer caso, en el caso de los colores verde, azul y rojo, son los colores que se utilizan para poder estructurar una imagen satelital, pero sobre todo son los colores que se utilizan para poder generar la imagen en un televisor, ¿ya? No sé el rango de edad de los y de las asistentes, pero al menos yo tuve la oportunidad de ver esos proyectores antiguos, y que los proyectores antiguos eran simplemente 3 tubos. De hecho, el dibujo está hecho así. Son 3 tubos de 3 colores. Uno era el verde, uno era el azul y otro era el color rojo. Y la combinación entre ellos generaba la imagen de la proyección. De hecho, si se dan cuenta, cuando sumamos los colores, al centro aparece el blanco, que es la luz sin descomponer. Pero hay algo importante, que si sumamos el verde con el azul, generamos el color cian, que está acá a la derecha. Si sumamos el azul con el rojo, aparece el magenta, que está aquí a la derecha, ¿cierto? Y si sumamos el verde con el rojo, aparece el color amarillo, que aparece aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se ocupa generalmente para la proyección, como les decía, el verde, el azul y el rojo, sobre todo en imágenes satelitales. Y el de la derecha se les llama colores primarios pigmento, debido precisamente que se ocupa para pigmentar, ¿ya? Entonces, cuando uno compra una impresora y necesita comprar los tubitos, los cartuchos, o como le llamen, ¿cierto?, de la impresora, funcionan precisamente con estos colores.
hay que comprar el cian, hay que comprar el amarillo, hay que comprar el magenta, pero también hay que comprar el negro, que está precisamente al centro de la combinación de los tres colores. Y esto se debe a que, a diferencia del verde, el azul y el rojo, que se suman los colores, en el de la derecha lo que yo hago es restarlos. Entonces, obviamente, que si resto el cian con el amarillo, o los combino, genero el verde, que está al otro lado, el cian con el magenta, el azul, que está al otro lado, y el amarillo con el magenta, el rojo, que también está al otro lado. Por lo tanto, uno derivan del otro. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con un programa cualquiera, el Photoshop o lo que sea, ¿cierto? Para poder hacer imágenes, y ustedes van a elegir los colores, les aparece que pueden elegir una paleta de colores RGB o una paleta de colores que es las CYMK. La RGB es simplemente el rojo, azul y verde, solamente que está en inglés. Red, green y blue. Mientras que el CYMK es simplemente C de cian, el Y es por el yellow, ¿cierto? Para amarillo, M para el magenta y el K representa el negro. ¿Ya? Entonces todo lo que se estampe, todo lo que se imprima, en el fondo se hace con colores primarios pigmentos. Si es para generación de imágenes, se ocupa la combinación RGB, que son los colores primarios luz. ¿Ya? Entonces con eso tienen toda la base completa de cómo se trabajan las imágenes y cómo se generan todos los colores. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, una composición de imágenes satelitales en distintos tipos de colores. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda es una imagen satelital que está hecha en lo que se llama una combinación de color verdadero. Es decir, en el canal rojo se pone la porción de la imagen que está en el color rojo, el verde con el verde y el azul con el azul. Entonces eso permite ver la imagen como si yo estuviese volando en un avión, ¿verdad? La vegetación se ve de color verde y las construcciones y las zonas de cemento se ven en esos tonos más que nada grisáceos. Sin embargo, a la derecha aparece el mismo sitio, pero con otros colores. Y esto es lo que se llama las combinaciones de falso color. Y las combinaciones de falso color implica que yo ocupo otras porciones del espectro para ingresarlas en los canales de combinación y poder darles otros colores que son como, digamos, de fantasía para poder destacar rasgos de cualquier cosa que queramos observar. En este caso, se hace que la vegetación, por ejemplo, parezca de color rojo. ¿Okay? Por ejemplo, los cuerpos de agua, que aparece esto acá en color negro, que es como una especie de río, ¿ya? Normalmente aparecen de color negro porque el agua tiende a absorber la luz, más que a transmitirla, que a reflejarla, ¿ya? Por eso aparecen de color negro, es decir, absorbe casi toda la luz disponible. Y para que puedan entender de aquí en adelante muchas de las cosas que voy a hablar, es que en las imágenes satelitales se ocupan varias unidades de medición. Y una de ellas, la más importante, es la que se llama la radiancia, ¿ya? Y como indica el concepto, la radiancia es la energía radiada total y que es emitida por un cuerpo en particular. Por ejemplo, todos como humanos generamos calor, o un animal también genera calor. Yo puedo medir la radiancia de una persona, es decir, cuánta energía emite esa persona. ¿Ya? Eso se mide en un área en particular, ya que normalmente se hace como metros cuadrados, ¿ya? Y bueno, si se dan cuenta, aparece watt. Watt es la energía, en el fondo, que emite el cuerpo, en un área que es metro cuadrado, y aparece SR. SR significa estéreo radian, que es el ángulo en radianes, ¿cierto? La medición en radianes de un ángulo. Y esto se debe a que como la superficie de la Tierra es curva, no es plana, ¿cierto? Hay que ver el ángulo en que se mide la porción de territorio, entonces se ocupa el estéreo radial. Y si nosotros queremos medir la radiancia en una porción en particular del espectro, se llama la radiancia espectral, ya que es el mismo concepto de arriba, pero que se le pone el apellido espectral porque yo lo veo en una porción específica del espectro electromagnético. Y además, como yo les comentaba, la luz, cuando ingresa a una superficie, va a tener distinta interacción con esta superficie, ¿ya? Entonces de ello aparecen
tres conceptos importantes. Vamos a pasar, no el primero, sino que los siguientes tres, para poder entenderlo. Son la reflectividad, la absortividad y la transmisividad. La reflectividad es la cantidad de luz que refleja una superficie según la cantidad de luz que ingresa. ¿Ya? La luz total que ingresa equivale al 1, que es la de la fórmula de abajo. Entonces hay una porción de la luz que va a ser reflejada, es decir, es como cuando nosotros reflejamos la luz en un espejo. Luego está la absortividad, ¿ya? Que es en el fondo la cantidad de luz que absorbe una superficie. En el caso del agua, como les comentaba, absorbe casi todo, ¿ya? Y la transmisividad es la cantidad de luz que puede transmitir una superficie. ¿Ya? Y normalmente esto sirve en la atmósfera. La atmósfera tiene distintas capacidades de transmisividad. Ya en las zonas más húmedas, o que hay mucha nube, la transmisividad es mucho más baja, porque la cantidad de luz que puede transmitir es baja. ¿Okay? Y finalmente está la suma de la reflectividad, absortividad y transmisividad siempre tiene que dar 1, porque es la total cantidad de luz que puede ingresar en un sistema. Y finalmente está la emisividad, que es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir luz, ¿ya? En este caso, la emisividad depende de la composición del cuerpo. Como es la superficie de la Tierra, en este caso depende o de las rocas, o de la vegetación, o como les decía, del agua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes están vestidos de rojo, ¿ya? La chaqueta, por ejemplo, roja, va a tener una capacidad de emisividad muy limitada, porque solamente va a ser capaz de emitir la luz roja, mientras que todo el resto de la luz la absorbe, ¿ya? Y así se van componiendo los distintos colores. Entonces las capacidades de emisividad va a depender de las características de la superficie que estoy estudiando. Entonces, esa es una parte que en el fondo es entender cómo funciona la luz en los distintos medios, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, empezaron a ser construidos satélites, y los satélites fueron construidos en virtud de las capacidades que tiene la luz de ser detectada en el fondo. Entonces, dentro de ese grupo, vamos a considerar que hay dos grandes familias de satélites. Uno de ellos son los satélites que se llaman activos, es decir, que necesitan emitir ondas electromagnéticas y luego recibirlas de vuelta, ¿ya? Como aparece acá en la imagen, el satélite emite pulsos de energía, que en este caso es de ondas electromagnéticas, y luego el mismo satélite recibe la señal, pero recibe la señal en la forma que interacciona esta energía con una superficie, ¿ya? En este caso, son las ondas, los únicos satélites que trabajan con esto son los satélites que trabajan en las ondas de radar, que si se acuerdan están en el extremo más derecho del espectro electromagnético. ¿Quiénes entran por decir las ondas de radar? Obviamente el radar o los sonares en los barcos, ¿ya? Que emiten una energía y después capturan de vuelta. En la naturaleza, por ejemplo, los delfines trabajan con eso, o los murciélagos, por ejemplo, que emiten esta energía y van recibiendo de vuelta la información según las superficies que vayan adelante. Entonces los satélites hacen esencialmente lo mismo en los casos de los satélites activos. Mientras que la segunda familia son los que se llaman los satélites pasivos, y que estos necesitan una fuente de energía externa, y que en este caso la fuente de energía externa es la luz del sol. ¿Okay? Entonces, acá tenemos en el diagrama, ¿cierto? Acá arriba a la derecha aparece un esquema de estaría el sol emitiendo la luz, ¿cierto? Y en este caso, el satélite recibe esta energía de vuelta, ¿ya? Ahora, la energía viene, como les decía, en forma de luz, pero viene desde la luz del sol, ¿cierto? Que es reflejada por la superficie de la Tierra y es capturada por el satélite. Sin embargo, existen ciertos cuerpos en la Tierra que también emiten su propia energía, y en este caso necesitan tener cuerpos con calor. Entonces ahí entran dos conceptos generales. Uno, que son los incendios, ¿cierto? Porque tenemos generación de temperatura. Y los otros son los volcanes activos,
porque los volcanes activos, ¿cierto?, emiten una alta energía producto del calor que tienen dentro. Entonces, un volcán activo, ¿cierto?, que tiene ahí un cuerpo de lava, por ejemplo, en superficie que está siendo emitido, que es de alta temperatura, puede ser captado por un satélite pasivo, tanto de día como de noche, ¿ya? Porque emiten su calor propio, no necesitan, en este caso, de la luz del sol. ¿Ok? Los satélites que existen en general de estas dos grandes familias de satélites pueden tener dos tipos de trayectoria, ¿ya? Una de ellas es la que se llama la trayectoria geoestacionaria, que corresponde al satélite que está en el plano horizontal de la Tierra. Los satélites geoestacionarios son aquellos que se mueven, a la misma velocidad de rotación de la Tierra. Eso significa que el satélite siempre va a ver la misma porción de la Tierra, ¿ya? Y normalmente los satélites geoestacionarios son satélites que se utilizan para meteorología, ¿okay?, para la determinación de los pronósticos del tiempo. Mientras que existen los otros satélites que en este caso se están moviendo, digamos, de manera como vertical en el fondo de la Tierra, ¿ya?, y que van rotando, y estos se llaman satélites heliosincrónicos, ¿ya? Y eso significa que se mueven independiente de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, esos son los satélites que permiten sacar imágenes de toda la superficie de la Tierra, ¿ya? Pero necesitan dar vuelta a la Tierra y se demoran una cierta cantidad de días. Normalmente los más rápidos se tienden a demorar unos 16 días, ¿ya? De algunos puede ser de 10 a 16 días en visitar el mismo sitio cada vez que se va moviendo. Una vez que el satélite captura las imágenes, obviamente las imágenes, las satelitales, ¿cierto?, la transforman en un tipo de imagen. Entonces nosotros, como usuarios, podemos tener tres tipos distintos de imágenes, ¿ya? Uno son las imágenes continuas, que son en el fondo las que saca una cámara fotográfica. Luego están las imágenes raster. Se llaman raster a todas las imágenes que están compuestas por píxeles, ¿ya? Y en el caso de las imágenes satelitales, todas trabajan con este tipo de sistema. Son imágenes tipo raster. Es decir, está construida por distintos píxeles que, según el satélite, van a tener distintos tamaños. Algunos son de píxeles muy pequeños, otros son de píxeles muy grandes. Entonces, las imágenes raster es como lo que nosotros vemos en televisión. Si nosotros colocamos una lupa en el televisor mientras funciona, nos vamos dando cuenta que hay pequeños cuadraditos que constituyen las imágenes, y esos cuadraditos son los píxeles. Entonces, las imágenes satelitales funcionan exactamente igual. Un tercer tipo de imagen son las imágenes vectoriales, pero las imágenes vectoriales son las que nosotros construimos en un programa de dibujo, ¿ya?, que son la unión de distintos puntos para poder formar una línea, y finalmente estas líneas formar polígonos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy claro, que tenemos distintos tipos de imágenes, pero en el caso de las satelitales, vamos a trabajar siempre con imágenes en base a píxel, y esas se llaman imágenes de tipo raster. Entonces, dentro de esto, de todo lo que hemos visto, existe un concepto que se llama la resolución de una imagen satelital. Y dentro de eso existen 4 tipos de resoluciones. La primera de ellas es la que nosotros vamos a llamar la resolución espacial, y que eso depende precisamente del tamaño de estos píxeles que les estaba comentando. Mientras más pequeño el píxel, mejor resolución tiene una imagen satelital. Entonces, aquí algunos ejemplos. La primera imagen es una imagen que tiene una mala resolución espacial, es decir, sus píxeles son muy grandes en tamaño. Acá a la izquierda es una imagen de un satélite GOES que pertenece al sistema NOAA de los Estados Unidos. Es un satélite geosincrónico o geoestacionario que, como les decía, se mueve igual que la rotación de la Tierra. Es un satélite meteorológico y que tiene una resolución mala, como les decía, porque le interesa principalmente ver las nubes. Y si nosotros vemos el mejor zoom de la imagen antes de que aparezcan los píxeles, aparece una imagen como la derecha,
¿ya? Que se ve bien, por ejemplo, ahí hay un salar, hay otro salar más pequeño, otros salares más a la derecha, y se ven la cordillera con algunos volcanes, pero en general no es tan fácil distinguir ciertos rasgos. En este caso, por ejemplo, las imágenes GOES, la resolución de los píxeles, según la banda que yo considere, varía de 1 kilómetro por lado a 4 kilómetros por lado, lo que es mucho, es muy grueso. Recuerden esta imagen de la derecha, porque les voy a mostrar el mismo sitio, pero con otra imagen. Esta es otra imagen, esta es una imagen Landsat. Y acá se ve, voy a ir para atrás, acá está el salar, este es el salar de Atacama, acá en el norte de Chile. Aquí aparece el mismo salar, pero este es un parche completo de una imagen Landsat, ¿ya? Y cuando le hacemos zoom a la imagen, a una parte, que es este sector de acá, vemos que la calidad y el detalle de lo que podemos ver de ese parche de imagen es mucho, obviamente, más detallado. Por lo tanto, la resolución espacial de la imagen es mucho mejor que la anterior. Y eso es porque los píxeles son mucho más pequeños. En este caso, en particular de esta imagen, cada píxel, cada lado mide 30 por 30 metros. ¿Ya? Eso significa, por ejemplo, que en un píxel de 30 por 30 metros, vamos a ver en un solo píxel, así que si nos miráramos desde el cielo, cualquier objeto que mida más de 30 metros va a poder ser detectado en más de un píxel. Un humano, por ejemplo, dentro de ese píxel no se vería. Sería parte de un número nomás y de un color. Ahora hay satélites muy nuevos, digamos, de hace no más de 5 años, que tienen resoluciones de centímetros. Entonces una persona, si es capturada desde el aire, se vería en varios píxeles, ¿ya? Porque estos son muy detallados y podemos ver porciones más pequeñas. Un segundo tipo de resolución es el que se llama la resolución temporal. Y eso significa o explica cuántas veces el satélite toma una imagen de un sitio en particular. Las imágenes que tienen una buena resolución temporal sacan muchas imágenes por día, que es como el GIF que les estoy mostrando ahora. Arriba aparece la hora. Si se dan cuenta, cada 30 minutos hay una imagen. Y acá se ve el volcán Lascar, acá está indicado en una flecha. Ahí parte, hay una luz, un punto rojo, ese es el volcán que empezó a hacer erupción. Ahí se ve la pluma de ceniza que va viajando a través de la atmósfera y también se ven las nubes meteorológicas. Eso te permite ver solamente imágenes o satélites que tienen una buena resolución temporal. Como les decía, saca varias imágenes en un día. Sin embargo, lo más regular es que los satélites tienen una mala resolución temporal, es decir, sacan una imagen después de varios días. Por ejemplo, Landsat, sus satélites sacan una imagen del mismo sitio cada 16 días. ¿Ya? Sin embargo, normalmente, hasta hace unos 5 o 6 años atrás, las imágenes con buena resolución temporal tenían mala resolución espacial, es decir, no eran píxeles muy detallados. Mientras que las imágenes de baja resolución temporal tenían la ventaja de, sí, de que los píxeles eran mucho mejor, por lo tanto tenían mucha resolución espacial. Sin embargo, ahora, como les decía, hace unos 5 o 6 años atrás, aparecieron una nueva gama de satélites que permite tener una buena resolución espacial, pero también una buena resolución temporal. Tercer tipo de resolución. Estos son la que se llama la resolución espectral. Y eso significa que es la cantidad de bandas que puede capturar un satélite en las distintas porciones del espectro. Entonces, acá vamos a comparar dos sistemas, Landsat abajo con Aster. Entonces, aquí aparece el gráfico de del espectro electromagnético. En este caso estamos viendo solamente la parte visible, que acá son los colores, el infrarrojo cercano y el infrarrojo termal, ya que el que aparece como TIR, el cercano, el SWIR, y el visible es el VNIR que sale ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las imágenes Landsat sacan, o un tipo de Landsat saca imágenes en 7 porciones del espectro, es decir, tiene 7 bandas. Mientras que una Aster saca imágenes en 14 distintas porciones del espectro. Por lo tanto, una imagen Aster
tiene mejor resolución espectral que una lanza. ¿Ya? Ahora, acá hay algo importante, que si se dan cuenta, todos estos cuadritos que están acá, que son la porción del espectro que forma una banda de un satélite, están en las zonas donde no hay mucha absorción atmosférica. Están en aquellas porciones que se llaman ventanas atmosféricas, es decir, aquellas partes donde la atmósfera es incapaz de absorber la luz. Y eso ocurre en ciertas porciones, en ciertas porciones del espectro, que son estas que están en estos pics, acá que están rellenos en este color rosado. ¿Okay? Mientras que en las zonas que se ve esta parte blanca, es decir, donde casi no se puede capturar la luz, no hay bandas, porque si no se vería todo de color negro. ¿Okay? Hay unos tipos de satélites o de imágenes que se sacan desde aviones que son lo que se llaman las imágenes hiperespectrales, y que a diferencia de lo que les mostraba recién, que estamos hablando de unas pocas bandas, 4 bandas, 7 bandas, 14 bandas, las que mejor tienen son de 36 bandas, pero estas, las hiperespectrales, pueden tener cientos de bandas. Hay algunas que tienen más de 250 bandas, que es como aparece en el gráfico de la derecha. ¿Ya? Entonces tenemos, en ese caso, las hiperespectrales se llaman hiperespectrales porque tienen una muy buena resolución espectral, es decir, porque tienen muchas bandas en el fondo. En el último caso está lo que nosotros llamamos la resolución radiométrica. La resolución radiométrica corresponde a la capacidad que tiene una imagen satelital de capturar primero las escalas de grises. Cada banda viene en escala de grises, y eso lleva a que cuando la combino como los colores, cuando les decía de la combinación de colores, permite generar una mayor cantidad de colores posible. ¿Ya? Eso matemáticamente se mide, y computacionalmente se mide en un concepto que se llaman los bits. ¿Ya? Y los bits, si uno se remonta a la creación de la computación, los bits vienen de un sistema que se llama sistema binario. Es decir, que toda la información era o 0 o 1. Si yo lo llevo a colores, el 0 me representa el color negro y el 1 al blanco. Es decir, son los dos extremos posibles de la luz. ¿Ya? Entonces, mientras yo más bits le doy a mi imagen, mayor cantidad de información voy a tener entre medio. Entonces, acá está el ejemplo, por ejemplo. Dice, una imagen que tiene 7 bits significa que yo tengo que multiplicar 7 veces el número 2. Entonces, si multiplicamos, ¿cierto? 2 por 2, 4. Eso significa, si tuviésemos un bit, arriba sería 1. Y el 2 queda como 2, es decir, tendríamos 0 y 1. Si fuese de 2 bits, sería 2 por 2. Entonces tendríamos 4 números. ¿Ya? Entonces ahí sumaríamos el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? En este caso, si es 7, tenemos que multiplicar 7 veces 2. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, etc. Con 7 nos da 128. Entonces eso significa que el píxel va a tener un valor que va desde 0 a 127, porque el 0 se incluye. ¿Ya? Si tuviésemos 10 bits, tendríamos 2 elevado a 10. Eso significa que vamos a pasar de 1024 números, es decir, desde el 0 al 1023. ¿Ya? Entonces, una banda, si la veo individualmente, aparece en escala de grises, que es, ¿cómo voy a ir más atrás? Como el ejemplo que les mostraba. Aquí, eso es una sola banda, ¿ya? No está combinada con colores, mientras que esa sí está combinada con colores. Entonces, cuando uno ocupa las escalas de grises, una imagen con 10 bits puede tener 1024 escalas de grises. Sin embargo, el ojo humano solamente puede detectar 65 niveles de grises, es decir, nuestra capacidad de captura de imagen es súper limitada, mientras que la imagen satelital no. Ahora, una imagen estándar, normalmente las Landsat, por ejemplo, tienen 8 bits, es decir, tienen 256 niveles de grises. Eso podría ser sobredimensionado para nuestra capacidad de ver apenas 65 niveles de grises. ¿Ya? Si nosotros combinamos 3 bandas, todas las imágenes satelitales se combinan de a 3 bandas. ¿Okay? Eso lleva que con 256 niveles de grises es una imagen,
Al combinar las tres bandas, nosotros podemos llegar a generar 16,8 millones posibles de combinaciones de colores. Es decir, las imágenes satelitales tienen la capacidad de crear artificialmente una cantidad de colores que nos permiten identificar muchas cosas. Es por ese motivo que las imágenes satelitales son extremadamente utilizadas en muchas disciplinas. Hay que recordar de que las imágenes satelitales no fueron creadas principalmente ni para la volcanología ni para la geología en general. Fueron creadas para otras disciplinas, principalmente meteorología, agricultura, los conceptos forestales, etc. O incluso para oceanografía, porque se necesitan ver una gran gama de cosas, ¿ya? Entonces las imágenes satelitales tienen en el fondo un potencial extremadamente alto de poder generar información producto de la cantidad de colores que pueden verse. Entonces, voy a ver un segundo. Entonces, entrando ya en la parte de la volcanología misma, para una primera parte, antes del pequeño descanso, en este cuadro aparecen los distintos tipos de satélites que han sido utilizados para estudiar volcanes activos. Fíjense que el primero que empezó a utilizarse partió el año 1964, es decir, estamos hablando de los primeros satélites que fueron enviados al espacio. Ya desde ya entonces empezaron a utilizarse. Entonces aparecen nombres que ahora se los voy a nombrar, pero para que lo conozcan, nosotros nos vamos a centrar solo en algunos de ellos. ¿Ya? Pero aparece el HRIR, que es el High Resolution Infrared Radiometer, que como les decía, nace el año 1964. Esto es lo que sale acá. Los IR significan infrarrojo, es decir, trabajamos en el infrarrojo. Todo lo que termina en IR es infrarrojo, ¿ya? Si aparece una V, normalmente es visible, ¿ya? Los más comunes, por ejemplo, Landsat, que nosotros lo vamos a revisar. Acá aparece el AVHRR, ATSR, OPS, GERS, GOES, como les comentaba, ASTER, que lo vamos a ir viendo, que está en el sistema Terra-Aqua, igual que MODIS, ALI, que está en los ALI e Hyperion, que están en los sistemas satelitales EO1, ¿ya? Que si se encuentran son relativamente nuevos, son del año 2000, o el sistema Meteosat, que es del año 2005. Aquí aparecen distintos tipos de imágenes que se han utilizado ampliamente en volcanología, pero que nosotros nos vamos a ir centrando solamente en algunos, principalmente en los sistemas Landsat, que está ahí, que existe desde el año 1972, es relativamente antiguo. En ASTER, que parte del año 1999, que en ese momento fue una gran revolución en los sistemas satelitales, al igual que MODIS, ¿ya? Y nos vamos a centrar precisamente en esos tres y después por ahí algunos otros ejemplos extra. Ahora hay un sistema desde el año 2016, de 2015 y 2016, que es el sistema Sentinel, que está siendo muy utilizado en volcanología, y el sistema Planet. El sistema Planet es un sistema de muy alta resolución, estamos hablando de imágenes de píxel de 3 a 4 metros, y saca 2 imágenes por día además. En general estos son sistemas de libre acceso, así que por lo tanto pueden ser capturados y trabajados por cualquier tipo de usuario. Entonces, como les decía, vamos a ir viendo principalmente algunos tipos de imágenes. Como les comentaba, Landsat ha sido ampliamente utilizado en volcanología. Si nos vamos atrás y nosotros vemos la lista, acá salen las publicaciones científicas que están hechas con imágenes satelitales. Landsat lleva la delantera con 51 trabajos entre el año 1960 y 2005, y 47 en el caso del AVHRR, que es un sistema de baja resolución que en verdad es menos utilizado mundialmente. Este número después ha cambiado, han pasado ya 15 años de este estudio prácticamente, y la cantidad de trabajos en Landsat también sigue siendo altísima. Entonces Landsat tiene principalmente tres sensores distintos. Uno es el TM, que significa Thematic Mapper, el ETM Plus, que es el Enhanced Thematic Mapper Plus, y el OLI, que es el Operational Land System,
OLI también que se le llama. Estos tres todavía están, o sea, TM dejó de estar activo el año 2011, mientras que OLI y ATM+ siguen de forma activa. Actualmente se sigue trabajando con ellos y es lo que estamos utilizando principalmente. Son sistemas que están gratuitos, que se pueden acceder desde la página de la NASA, ¿ya? Lo puede bajar cualquier persona haciéndose solamente un usuario. Y por lo tanto son de libre acceso y de muy fácil utilización. Y aquí también vamos a comparar con los otros sistemas, por ejemplo, Aster, que les comentaba, que también tiene una buena cantidad de trabajos, y MODIS. MODIS, si se dan cuenta, es el que tiene la mayor cantidad de bandas disponibles, ¿ya? Son en total 36 bandas. Aster tiene 14, y un sistema nuevo, como les comentaba, en el 2015 es Sentinel, que tiene 12 bandas, ¿ya? Que está aquí en el fondo. Lamentablemente Sentinel no tiene bandas en el espectro de infrarrojo termal, por lo tanto también tiene algunas limitantes respecto a su uso, a diferencia de los otros sistemas. Entonces, si comparamos entre ellas, el sistema Landsat, por ejemplo, que está el cuadro de acá arriba, sus resoluciones espaciales han ido cambiando en el tiempo y han ido mejorando. O sea, pasamos desde píxeles de 75 metros a llegar a tener píxeles de 15 metros en el caso de ETM+ y OLI. Además, se fueron incrementando la cantidad de bandas. Pasamos desde 4 bandas al inicio hasta 11 en la actualidad con el sistema OLI. Los tiempos de revisita cambiaron de 18 días en la primera versión a 16 en el siguiente. Eso sí se mantiene. Y la resolución radiométrica también mejoró mucho en el último con 16 bits. Actualmente es OLI, Landsat. OLI es el sistema con la mejor cantidad de bits disponibles en el mercado, en el fondo. Y si vemos con los otros sistemas que les nombraba, como Sentinel-2, Aster y MODIS, hay diferencias. Si se dan cuenta, Sentinel tiene la mejor resolución espacial, con bandas en 10 metros de resolución. El espectral MODIS lleva la delantera con 36 bandas. Además, saca imágenes diariamente. Y en términos de bits, son muy similares. Entonces, la cantidad de colores que podemos generar son más o menos las mismas. Como les comentaba, todas estas imágenes ustedes las pueden descargar desde esta plataforma que se llama el Earth Explorer, que es del USGS, del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ahí está earthexplorer.usgs.gov. Acá arriba a la derecha aparece un login, es decir, donde ustedes pueden ingresar, se hacen usuarios y pueden descargar imágenes desde cualquier parte del mundo, solamente buscando las coordenadas exactas de un sitio. Ustedes pueden ir a un sitio, hacer clic y pedir imágenes desde ese sector, y donde están datasets, ustedes pueden colocar qué tipo de satélite quieren. Si quieren imágenes Landsat, de cuál tipo, de TM, TM+, OLI, etc., o las Aster, las MODIS o las Sentinel, ¿ya? Este sistema condensa absolutamente todo y, como les decía, la ventaja es que además son todos sistemas gratuitos. Entonces, no ocurre lo que ocurría hace 20 años atrás, por ejemplo, incluso hace 10 años atrás, que todos eran sistemas a pago y en general bastante caros. Así que ahora el hecho de que estén liberados también hace que los sistemas sean mucho más accesibles a todo público. Las imágenes Sentinel también se pueden bajar desde esta página, que es el scihub.copernicus.eu. Los sistemas anteriores, por ejemplo, Landsat es un sistema de Estados Unidos, Aster es un consorcio japonés y de Estados Unidos, al igual que MODIS, mientras que Sentinel es de la Agencia Espacial Europea, ¿ya? Y gracias a la iniciativa de la Agencia Espacial Europea es que empezaron a liberarse las imágenes, porque el sistema europeo estableció desde el inicio que serían sistemas de acceso libre al público, ¿ya? Entonces eso se vio forzado a otros sistemas a también poder hacerlos. Ustedes pueden entrar a esta página y van a encontrar un tutorial. También tienen que hacerse un usuario, y son tutoriales muy simples que permiten descargar las imágenes de una forma rápida y que no es complejo para ningún tipo de usuario. Este es el sitio de acceso de los datos Aster también, que pertenece, como decía, parte japonés, parte americano del Jet Propulsion Laboratory.
Y pueden acceder desde distintos sitios. Y aparece el Earth Data Search, por ejemplo, que es el sistema que les mostraba al inicio, el sistema Globis, etc. ¿Ya? Hay varias formas de obtener estos datos y en el fondo hay una gran cantidad de acceso a este tipo de imágenes. Aster siempre ha trabajado a imágenes a solicitud. Y todo lo que dejan libre son imágenes que ya fueron solicitadas antes y luego quedan disponibles al público. Cuando uno trabaja, en el caso del tratamiento de imágenes, en el mercado existen distintos tipos de plataformas o de software que permiten trabajar con imágenes satelitales. Son sistemas que permiten hacer absolutamente todos. Yo ahora voy a entrar en detalles en temas de volcanología, pero aquí se ocupan, como decía, muchas disciplinas. O sea, las imágenes satelitales se pueden tratar para ordenamiento territorial, para estudiar bosques, para estudiar plantaciones de zonas agrícolas, trabajos de oceanografía, etc. Y estas plataformas en general están dedicadas a procesar imágenes satelitales, a hacer tratamiento de las imágenes satelitales para estos distintos propósitos. ¿Ya? Entonces, uno de ellos es Airbus Imagine, es un software a pago que en general es de alto costo. Sin embargo, los últimos años han dedicado a generar como consorcios de software que pueden ser utilizados en una institución. Por ejemplo, una institución académica puede solicitar licencias de tipo académico para profesores y estudiantes, y que en general son de bajo costo, que permite ser financiado, digamos, por un departamento. O instituciones gubernamentales también pueden tener acceso a este tipo de sistemas con licencias masivas. Estamos hablando desde 5 licencias hasta un centenar de licencias disponibles, por mucho. Mientras más licencias, mucho más baja el costo de acceso. Un sistema similar también es Envy. En general, Envy es un sistema mucho más conocido por el público en general que trabaja con este tipo de sistemas. En general son software de un desarrollo muy profesional, que son muy amigables, pero que lamentablemente pueden ser utilizados exclusivamente en plataformas, en sistema operativo Windows, por ejemplo, no así en sistema Linux o en Mac, ¿ya? Que esa es una de las grandes limitantes de los procesadores de imágenes satelitales. El que ahora está muy de moda, pero que sí tiene muy poca promoción, es lo que se llama el Google Earth Engine, que pueden entrar hacia los buscadores de Google, en el cual investigadores dejan códigos disponibles al público a través del cual pueden procesar imágenes satelitales. Entonces, son por lo general, sobre todo los que trabajan en programación, pueden incluso modificar estos propios códigos que quedan a disposición del público. Entonces, uno puede ver los tipos de parámetros que se utilizan, cómo fue construido y además qué resultados se obtienen. Esto también hay usos si ustedes buscan, hay usos para todos los tipos de disciplinas. En el caso de los sistemas volcánicos hay un código que se abrevia como NHI, que lo pueden buscar, y que es una herramienta de muy fácil uso, también de libre acceso, que pueden ir verificando en zonas donde aparecen anomalías termales, que es lo que les voy a ir mostrando ahora a continuación. Otro sistema que eso está desarrollado por nosotros, por nuestro grupo de trabajo, ¿ya? Es Volcanomes. Ahí aparece que está dedicado exclusivamente a detectar anomalías volcánicas. Por eso el nombre del sistema es Volcanic Anomalies Monitoring System. Pueden entrar a través del http volcanomes.kellar.org y pueden hacer solicitud de acceso. Nosotros desde octubre vamos a empezar a capacitar a distintos profesionales de Latinoamérica, principalmente que trabajan en observatorios volcanológicos, para poder comenzar a hacer procesamiento de imágenes satelitales para detectar actividad volcánica. Ya, como les decía, a diferencia de los otros sistemas que son o software, que en el fondo son para distintos usos, este está enfocado exclusivamente en volcanes. Y en este caso es un software que está en línea, ¿ya? Que permite hacer este tipo de procesamiento. Entonces, lo importante, ¿qué aplicaciones tienen las imágenes satelitales en volcanología? Y vamos a ir viendo por satélite. En el primer caso, en el de las imágenes Aster,
Una de las primeras cosas que se puede hacer es el mapeo, que se llama, o generar mapa o definir zonas de calor a un proceso volcánico en particular. A ustedes esta semana han estado viendo, las últimas 3 semanas han estado viendo distintos procesos volcánicos, ¿cierto? Y uno de ellos son, por ejemplo, los flujos piroclásticos. Ya los flujos piroclásticos, estas columnas de ceniza y gas de alta temperatura que bajan por la ladera de un volcán, ¿cierto? Una vez que se emplazan, están emplazados, como les decía, a alta temperatura, y con los satélites uno puede determinar cuál es el área a través del cual se emplazaron y a qué temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso, vemos la imagen de un volcán en Rusia, el volcán Vesiniani, a través del cual se hicieron mapeos de los flujos piroclásticos que se emplazaron durante el año 2007. Y ahí se ve la composición de colores, en el fondo, que se va trabajando con las distintas imágenes a través del tiempo. Esto es exactamente lo mismo, pero colocando la imagen de fondo. Entonces aquí se ve muy bien, en el fondo, con los distintos colores. Los azules son las temperaturas más bajas, mientras que los rojos y amarillos son las más altas, y que se entiende que son las zonas más cercanas al cráter mismo, por donde se emplazaron los flujos piroclásticos. Y si se dan cuenta, calza muy bien con donde están las quebradas en el fondo, ya, o las grandes bajadas de agua del volcán, que es por donde se emplazan principalmente los flujos piroclásticos. ¿Okay? Entonces, esas son herramientas muy importantes, porque en el fondo ustedes saben de que es difícil ir a trabajar a un sitio donde actividad volcánica está ocurriendo, sobre todo si está ocurriendo durante o sea, si queremos visitarlo durante el proceso eruptivo. Entonces, ante esa dificultad es mucho más fácil utilizar imágenes de satélite que permiten acceder de forma distante, pero que permiten en el fondo mapear cuáles son las zonas que han ocurrido estos eventos. Si nosotros lo vemos también en este mismo tipo de imágenes, pero en secuencia, podemos ver los eventos mismos. O sea, acá tenemos el volcán, ¿cierto? Aquí acá se ve una secuencia entre el 15 de enero del 2005 hasta el 16 de mayo del 2005. Y vemos en blanco, aquí en la zona más brillante, ¿cierto? El cráter activo, ahí en negro y en gris oscuro se ve la columna de tefra o de ceniza que se emitía por el volcán. Acá se ve nuevamente, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, luego vienen unas lenguas blancas, ¿ya? Como acá, como esta que aparece aquí, y en las siguientes líneas, ¿cierto? Ahí se ve la ceniza y se ve las lenguas blancas. Esas lenguas blancas corresponden principalmente a flujos piroclásticos que están emplazados a alta temperatura. Y se ve blanco porque, como yo les comentaba, en una imagen de composición de escalas de grises, cuando uno satura el sensor, es decir, alcanza el bit más alto, ¿cierto? Si por ejemplo fuesen 8 bits, serían 256 escala de grises. Es decir, cuando alcanza el valor 255, que es de muy alta temperatura, se pone el píxel de color blanco. Entonces ahí se ven los distintos flujos piroclásticos que se fueron emplazando durante el proceso eruptivo de este volcán. Por eso arriba sale que uno puede hacer en el fondo un mapeo de calor, y una de las grandes ventajas que tienen las imágenes satelitales es que yo puedo finalmente determinar temperaturas de los distintos píxeles de acuerdo a la temperatura que fue emitido, en este caso el flujo piroclástico, o también puede ser, por ejemplo, un flujo de lava. Las imágenes Aster tienen una gran ventaja por sobre los otros sistemas debido a que permiten determinar temperaturas bajas en sistemas volcánicos. Un sistema volcánico, por ejemplo, puede tener fumarolas que estén a baja temperatura, estamos hablando 50 grados o casi 100 grados Celsius, a diferencia de otros volcanes que van a tener ahí grandes temperaturas, estamos hablando de 500, 700, 800 grados en su fumarola. Pero en los casos de baja temperatura, Aster tiene la ventaja de que permite detectar estas temperaturas extremadamente pequeñas. Entonces aquí en esta imagen nosotros estamos viendo un trabajo que fue aplicado en el volcán Taal en Filipinas. Esta es parte de la estructura del volcán. Acá tiene un laguito adentro, pero es un lago ácido, es decir, es un lago de origen volcánico, que tiene en general, o tenía en su momento bajas temperaturas, porque este volcán este año hizo erupción, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que aparece una imagen satelital que fue procesada con una serie de algoritmos matemáticos,
que permitió establecer la distribución de temperaturas dentro de este lago ácido, y aquí se ve la gama de colores, ¿ya? Y si se dan cuenta, son temperaturas relativamente bajas, estamos hablando entre 25 y 33 grados Celsius, es bien poco. Y esa es la gran ventaja que tienen en el fondo las imágenes Aster, que permiten detectar estas temperaturas pequeñas en sitios muy pequeños. Y hay varios trabajos pues, que permiten ver fumarolas pequeñas en volcanes que son activos. Por lo tanto, es muy importante esta como herramienta, poder utilizarla para poder saber cómo funciona un volcán a través del tiempo. Entonces, mientras yo viendo continuamente cómo cambian las temperaturas, yo podría saber si es que viene, por ejemplo, una erupción o no. Precisamente de este último ejemplo, existe otra forma de trabajo con las imágenes Aster que permite detectar estas anomalías pequeñas. Este es el volcán Isluga, un volcán acá en el norte de Chile, que tiene un cráter muy pequeñito, son apenas 100 metros de diámetro, que tiene fumarolas, pero que no son fumarolas de gran temperatura. Pero con estas imágenes Aster se permite ver la anomalía. Acá se ve el cráter central, se hizo un perfil a través del cráter, y se puede ver cómo hay ciertos píxeles que escapan del background, en el fondo, de la temperatura de fondo del cráter. Y ahí con eso uno puede ir haciendo seguimientos. Acá uno puede determinar con este algoritmo, por ejemplo, una temperatura exacta, pero sí no puede saber cuánto se escapa la temperatura desde el ambiente en general. ¿Ya? Entonces, es una muy buena herramienta de seguimiento de temperaturas a través del tiempo. Pasando a un segundo sistema satelital, que es MODIS, que es un sistema que es compañero de Aster, porque están en la misma plataforma satelital. MODIS permite hacer seguimiento a anomalías termales, de flujos calóricos desde un volcán, y incluso hay generación de alertas volcánicas con este sistema, con un código que se llama MODVOLC, que aparece escrito acá abajo, y que es un código que está creado precisamente para hacer seguimiento de volcanes activos. ¿Ya? Acá aparece un ejemplo de las Antillas, del volcán Suffren Hills en Montserrat, donde se puede ver acá acá las imágenes no son de muy buena resolución espacial, pero sí, perdón. Pero que sí se puede detectar acá en este zoom, por ejemplo, de los píxeles, la zona anómala. Y esto funciona también de una forma muy similar a Aster, en el sentido de que yo puedo ir viendo a través del tiempo cómo van cambiando las anomalías, cómo va cambiando el flujo calórico. El flujo calórico se mide en watts, por ejemplo. Es la cantidad de calor que emite un volcán activo. Entonces, cuando empieza a entrar en erupción, la cantidad de watts que emite un volcán es muy alto, ¿cierto? Entonces hay umbrales en el fondo de temperatura, en este caso de energía, que permiten determinar si el volcán está en un estado crítico o no. MODVOLC ustedes lo pueden visitar precisamente en la página, buscando así, tal cual, como está escrito acá en Google, les va a aparecer MODVOLC, y les va a aparecer dos mapas. Un mapa que aparece en triángulos, los volcanes que son monitoreados por este sistema, y a la derecha, un mapa en Google Earth, donde también pueden empezar a ver la localización de los volcanes a través del territorio. Entonces abajo, acá aparece solamente una porción de la plataforma, donde uno puede colocar incluso el nombre del volcán, la latitud, la longitud, y aparece acá abajo las fechas, donde sale la fecha de inicio y la fecha de término, porque yo puedo ver cuántas anomalías han sido y cuántas alertas han sido generadas en el periodo de tiempo que yo necesite ver. Son herramientas muy fáciles de utilizar, que pueden ser abiertas, o sea, que pueden ser utilizados por cualquier público no especializado en volcanología, ¿ya? Porque es un sistema de búsqueda muy sencillo. Aquí puse de ejemplo, de hecho, el volcán Sabancaya, ¿cierto? Que está ahí cerca de Arequipa, ¿cierto? Que actualmente es el volcán más activo, ¿cierto? Del sur del Perú, donde podemos ver, en el fondo acá aparece la zona donde se encuentra el volcán, y acá a la derecha, si se dan cuenta, yo puse en la búsqueda las anomalías que han podido ser observadas entre el 8 de enero del año 2019 y el 24 de agosto de este año. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aparece una gran cantidad de anomalías, son de hecho 36, me aparece acá en el mapa de la izquierda. Eso significa que un volcán que ha estado, ¿cierto?, en un constante periodo eruptivo ahora, que genera distintos tipos de anomalías y por lo tanto distintos tipos de alertas. Y por lo general los observatorios volcanológicos utilizan mucho esta herramienta porque es automática, es de libre acceso y es de fácil lectura. Un sistema similar que ocupa también las imágenes MODIS
que, si se recuerdan que les mencioné antes, las imágenes Moody's se obtienen todos los días. ¿Ya? Entonces eso permite tener un seguimiento, y además son sistemas en tiempo casi real, por lo tanto pasan un par de horas, incluso un par de minutos en que uno puede obtener la información. Y un sistema muy similar a Modball, también de libre acceso, que lo pueden acceder buscando en Google, pueden buscar Mirova, acá aparece escrito, ¿cierto? Y es un sistema de alertamiento volcánico que funciona con los mismos códigos de Modball, con unas pequeñas modificaciones, y que aparecen, por ejemplo. En el día X, en este caso, la búsqueda se hizo para la última semana de noviembre del año 2018. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparece Sabancaya con una anomalía que está dentro de entre 1 y 10 megawatts, o 9,99, y que genera una alerta de tipo verde. Ya cuando no hay alertas, por ejemplo, no aparece nada. Si son sobre 10 megawatts, ya aparece en color amarillo. Sobre 100, naranjo, sobre 1 gigawatt rojo y sobre 10 gigawatts en este color violeta. Es decir, son cosas súper extremas, grandes erupciones. Y ahí aparece el valor en megawatt de la anomalía, en el fondo. Y en este caso el sistema, uno hace clic aquí en el volcán, acá hay un ejemplo del volcán Pacaya en Guatemala, uno hace clic en aparece la información, ¿cierto? El nombre del volcán, el país, la latitud y longitud, aparece la fecha, ¿cierto? ¿Qué tipo de anomalía tiene? Moderada, dice, ¿cierto? Y la última alerta que se generó y la cantidad de alertas es la última semana y en el mes pasado. Eso significa también que son sistemas de alertamiento y que son súper utilizados también en observatorios volcanológicos. Y cuando uno entra al volcán en particular, uno puede visualizar finalmente los distintos tipos de imágenes. Ahí se ven en blanco, ¿cierto?, las distintas anomalías, aparece los distintos niveles de energía según la imagen que se están viendo, etcétera. En verdad es bien fácil de utilizar. Acá se una composición en colores, más bien un gráfico a través del tiempo indicando cómo va variando el poder energético del volcán. Y ahí se puede ver los gráficos a través del tiempo. Ya, por lo tanto, son herramientas que están disponibles, como les decía, que pueden ser utilizadas por cualquier persona. De hecho, que hay un muy buen ejemplo en el caso del volcán Stromboli en Italia, donde ustedes ven que los niveles energéticos son extremadamente altos durante periodos eruptivos. Acá sale la erupción del 2 de diciembre, en este caso del año 2003, del volcán Stromboli, y luego una repetición en febrero del año 2007, donde se ven que los niveles energéticos son extremadamente altos respecto a lo que se observan normalmente en este volcán. Pasando al siguiente tipo de volcanes, que es en este caso el volcán Landsat. El sistema satelital Landsat tiene una gran cantidad de utilidades posibles que se pueden hacer. Uno de ellos son los mapeos de unidades volcánicas, es decir, todo el trabajo de campo que se hace determinando los tipos de roca, los tipos de depósitos volcánicos, puede ser fuertemente complementado con imágenes satelitales. No reemplaza jamás el trabajo de campo, pero sí permite hacer una interpretación previa de los sitios que uno pudiera estudiar y generar mapas como el que está puesto acá, ¿cierto? No un mapa tan bonito, digamos, pero es una interpretación previa de un volcán en particular. O también se pueden hacer mapeos de distintos depósitos volcánicos, en este caso este es el volcán Calbuco, con la erupción del año 2015 en el sur de Chile. Es un trabajo que desarrollamos nosotros, donde pudimos en el fondo con distintos tipos de filtros y trabajando la imagen satelital, determinar cuáles son las zonas de emplazamiento de lahares, ¿ya?, de flujos piroclásticos y de depósitos de caída. Entonces las imágenes satelitales se pueden trabajar fuertemente con distintos tipos de filtros, como les decía, para poder determinar distintos procesos. Sobre todo pensando que cuando fuimos a visitar estas zonas, todos estos flujos piroclásticos eran zonas que estaban súper calientes, entonces son zonas que son difíciles de mapear, porque los accesos se vuelven muy complicados. Entonces, en este caso, las imágenes satelitales ayudan mucho a poder determinar procesos cuando las zonas son de muy difícil acceso.
Con Landsat también se han hecho trabajos en el seguimiento de crecimientos de domos. Hay un ejemplo de volcán Santiaguito en Guatemala. Por ejemplo, Sabancaya ahora, los últimos años, ha tenido procesos de crecimiento de domo y se pueden ir estudiando con este tipo de imágenes. Ya acá a la derecha se ve un diagrama en el fondo cómo los domos han ido creciendo en el caso de volcán Santiaguito y cómo se han ido mapeando principalmente con imágenes satelitales. En el fondo son súper útiles para poder determinar estos procesos, sobre todo si tampoco puedes estar yendo mucho al campo a hacer trabajo ahí mismo. Y cosas muy bonitas también que se pueden hacer son los mapeos calóricos de flujos de lava, muy similar a lo que les mostraba con Aster, ¿cierto? Que en el fondo yo puedo determinar los niveles energéticos y la distribución de flujos de lava a través de imágenes satelitales. En este caso es, una vez extraído los valores de cada píxel, se hizo una reconstrucción casi tridimensional de esto con otro programa, en el fondo, pero esto es con imágenes, obtenido con información de imágenes satelitales. Y si se dan cuenta, está las unidades en radiancia espectral, ¿cierto? Como les mostraba en watts, metros cuadrados, radian y los micrómetros, que se les mostraba antes de la pausa. Como les decía, nosotros cuando desarrollamos el sistema Volcanops, está principalmente destinado a esto, a la detección de anomalías termales, y se observan de la siguiente forma. O sea, ustedes pueden ver acá hay dos ejemplos, el volcán Lascar en el norte de Chile y también el volcán Stromboli en Italia, donde uno puede ver, por ejemplo, en el caso del volcán Lascar, tiene un cráter bastante grande, 800 metros de diámetro, con muchas fumarolas en su interior, y la anomalía que se genera está asociada al calor emitido por esas fumarolas. Y ahí que aparece un poco el proceso de la imagen original y a la derecha la imagen procesada por Volcanops. Igual que abajo, en el caso de Stromboli, donde se observa un flujo de lava emplazado durante la adquisición de la imagen satelital. Ahora, una de las grandes cosas que tienen, por ejemplo, las imágenes Landsat o en general imágenes satelitales, que como uno las puede adquirir hacia atrás, es decir, hacia el pasado, en el caso de Landsat, yo les comentaba de que existen desde el año 1972, pero el satélite Landsat Thematic Mapper se inicia en el año 1984 y de ahí para adelante es donde se pueden hacer una gran cantidad de estudios de las anomalías termales utilizando imágenes satelitales. Entonces hay mucha información hacia el pasado. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, entender cómo han sido los procesos volcánicos a través del tiempo. Aquí hay un ejemplo del volcán Lascar, un volcán que nosotros estudiamos harto porque es el equivalente a un Sabancaya, por ejemplo, que es un volcán muy activo. Y acá aparecen, por ejemplo, en el eje Y del diagrama A y B, los resultados de procesamiento de las imágenes satelitales para determinar su radiancia, es decir, la cantidad de energía que emite el volcán. Acá son dos bandas distintas las procesadas, una en la que está en azul y en rojo, pero en el fondo se comportan igual. Y pueden ver de que hay periodos de tiempo donde la radiancia es muy alta, luego hay una parte más o menos moderada, luego una parte donde prácticamente no hay anomalías termales, y luego una parte donde empiezan a volver a incrementarse. Entonces, uno puede ir haciendo un seguimiento en el tiempo y uno puede ir viendo qué tan activo o cómo va cambiando la actividad a través del tiempo. Pero por sobre todo, acá, antes de mostrarles cómo se puede trabajar con otros sistemas, se observa en este mismo proceso algunos ejemplos de imágenes satelitales que fueron procesadas en distintos periodos de tiempo. Entonces, acá aparecen las fotografías, por ejemplo, hay un periodo donde estaba emplazado un domo, en este caso el volcán Lascar, que ahí se ve en el fondo del cráter. Y luego algo que es como muy en la actualidad, donde no hay un domo, pero sí mucha actividad fumarólica. Y se ve en el fondo cómo las anomalías van cambiando a través del tiempo, según el tipo de actividad que tenga el volcán. Pero como les decía, esta información de la radiancia, en el fondo, hay ejemplos de zoom de distintos periodos. Acá se ve la A, B y C, ¿cierto? Ahí se ve el detalle, por ejemplo, cómo uno puede ir viendo en qué periodo crece el domo. En este caso, la presencia de los domos está asociado a altos niveles energéticos, ¿cierto? Una radiancia alta. Las flechitas marcan erupciones. Están asociados principalmente a decrecimientos en los valores de radiancia.
Pero por sobre todo, lo que permite el uso de las imágenes satelitales es combinarlas con otras técnicas. De hecho, en una de las clases que ustedes tuvieron, ¿cierto? Se les mostró, en el fondo, uno de los colegas mostraba cómo existen distintas técnicas de monitoreo volcánico. Y las imágenes satelitales, son parte es de hecho una herramienta de monitoreo volcánico, pero que además puede ser combinadas con esas otras técnicas. Y acá, en estos diagramas, se observa, vamos a ir un poquito para atrás, ahora hemos visto solamente imágenes satelitales, que les mostraba estos gráficos. Vamos a centrarnos ahora en la porción C, ¿ya? Esto que está aquí, ¿ya? Ese periodo de tiempo. Vemos acá la información de las imágenes satelitales, ¿cierto? Acá aparece una banda infrarroja, acá aparece la segunda banda infrarroja. Y si ustedes se dan cuenta, tiene un comportamiento que es bastante particular porque es un comportamiento cíclico, es decir, tenemos anomalías bajas, todo durante el año 2012, seguimos acá en el volcán Lascar, viene un pic, ¿cierto?, que se repite acá en ambas bandas, y luego empieza un decrecimiento de la anomalía termal, ¿cierto?, hasta valores muy bajos, y luego vuelve el pic, vuelve a bajar, y nuevamente viene un tercer pic, y vuelven a bajar. Esto es una imagen que es ahora hasta febrero de este año, 2020, esto ahora ha seguido bajando, pero en el fondo nos ha permitido ir haciendo un seguimiento de la actividad en general de volcán Lascar. Aquí la línea de color naranjo marca una erupción freática muy pequeñita con una columna de 1,7 kilómetros sobre el cráter, que ocurrió en el año 2015, esto específicamente en octubre del año 2015. Pero acá lo interesante, yo les decía que es combinable con otras técnicas. Acá abajo están representados la frecuencia de sismos que fueron medidos en este volcán, es decir, acá está combinado la sismología con las imágenes satelitales. Entonces, en términos generales, uno se observa que en el único periodo que hubo erupción, desapareció un tipo de sismo, en este caso los que se llaman los VT, los sismos volcano-tectónicos, y es cuando la roca se rompe, si lo decimos en términos muy, muy sencillos, ¿ya? Entonces, normalmente cuando ocurren estos sismos VT, no hay asociado proceso eruptivo, especialmente en esta porción de tiempo, mientras que cuando no ocurrieron estos sismos VT, sí se observó una erupción. ¿Okay? O también con los sismos LP, en el fondo, que estos son sismos que están asociados a movimientos de fluidos o movimientos de magma, en el fondo, ¿ya? Y que normalmente ocurre que, si se dan cuenta, hay altos contenidos de LP y viene esta alza en la anomalía. Decrecen, y mientras van decreciendo, viene nuevamente LP, desaparecen, vuelve a crecer la anomalía y mantenemos este comportamiento cíclico, y que para nosotros ha sido una respuesta en el fondo de que una vez que hay cierta inyección de fluidos dentro del sistema volcánico, el volcán responde generando anomalías más altas y a la vez también mayor desgasificación, mayor cantidad de gas que sale a la superficie. Esto también no tengo el diagrama ahora, pero nosotros también lo combinamos haciendo mediciones de gases a distancia. Y esas mediciones de gases son muy consistentes con los valores que nosotros observamos aquí de las anomalías. Es decir, cuando tenemos anomalías muy altas, nosotros vemos altos niveles de emisión de gases desde el volcán, mientras que en las zonas donde tenemos anomalías bajas, nosotros vemos que el gas que sale también es extremadamente bajo. Por lo tanto, si nosotros vamos combinando las distintas técnicas, vamos en el fondo entendiendo muy bien cómo va ocurriendo el proceso dentro de un volcán activo. Entonces, en términos generales y en resumen, las imágenes satelitales son una herramienta extremadamente útil para el entendimiento de los procesos volcánicos, debido principalmente que es de fácil acceso, actualmente son de libre acceso, pero además nos permite estudiar los volcanes a distancia sin tener, por ejemplo, que arriesgar la vida en el caso de un proceso durante un volcán en erupción, ¿cierto? Entonces son herramientas que no reemplazan al humano, pero sí otorgan mucha información de un volcán en particular, pero que además, si lo combinamos con otras técnicas, nos entrega
mucha información respecto al volcán mismo. Entonces, estudiándolo a largo plazo nos permite a nosotros también entender también cómo los volcanes van funcionando. Para cerrar, creo que estamos muy bien en el tiempo, claro. Los dejo aquí, están mis contactos. También yo pertenezco a una institución, ¿cierto?, de Chile, la Universidad Católica del Norte, y nosotros tenemos un núcleo de investigación. Ahí también nos pueden contactar por ese lado si les interesa saber más del tema o de otros temas, ¿cierto? Y que, bueno, que en el fondo nos mantengamos comunicados y que si mientras más quieran conocer o entender de estos procesos van a ser siempre bienvenidos al mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Felipe, por su tiempo, por su dedicación y por la forma en la cual nos ha explicado de manera sencilla y muy detenida lo que es el estudio de volcanes a través de imágenes satelitales. Tenemos, doctor Felipe, algunas preguntas que le voy a proceder a compartir para que usted pueda darle respuesta. Tenemos la pregunta de Edwin Vadillo Rivera. Edwin nos hace la pregunta: buenas tardes, doctor, gracias por la exposición. ¿Cuáles son los tipos de procesamiento que se pueden hacer con el software en línea Volcanomes? A ver, los principales procesamientos que se pueden hacer, lo que hace el Volcanomes, que si lo queremos hacer como un símil con respecto a los software de pago que existen, lo que hace el sistema es primero toma el archivo de la imagen satelital. Si nosotros utilizáramos los otros software de pago, nosotros tendríamos que descomprimir el archivo, luego nosotros tendríamos que apilar las distintas bandas, luego recortar nuestra área de interés y luego empezar a procesar el área de interés para determinar distintos parámetros termales. Voy a llegar hasta ahí y luego sigo a la otra parte. Volcanomes lo que hace es que solamente cargando la imagen, el archivo comprimido al sistema, hace en forma automática todo lo que les acabo de decir. Es decir, lo descomprime, lo apila y lo recorta en forma inmediata, ¿ya? Según yo le indique cuál es la zona que yo puedo trabajar. ¿Okay? Luego, la segunda parte de lo que hace el software, y acá sí entra una parte del humano en el fondo, es que una vez observada la imagen, yo puedo indicar cuáles son las zonas anómalas, y luego el sistema lo que hace es un procesamiento de tipo matemático y estadístico que permite aislar la anomalía, eliminar la influencia del sol, es decir, me deja la imagen en negro alrededor, que era como uno de los pantallazos que les mostré, y empezar a sacar parámetros termales. Saca la radiancia espectral, saca temperaturas, y saca algo muy similar que les mostraba con los sistemas MODIS y con el sistema ASTER, que permite sacar también la energía que emite el volcán, en este caso en megawatt. ¿Ya? Entonces son una serie, como les decía, de parámetros termales que permiten entender en el fondo cómo funciona el volcán. Ok, doctor Felipe, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Sebastián Tapia respecto a, en el caso de los estudios que realiza el Instituto Geofísico, ¿se llega a hacer uso del satélite PeruSat? Esta pregunta le voy a pedir al doctor Marco Rivera que pueda responderla, por favor. Doctor Marco, adelante. Bueno, nosotros sí utilizamos estas imágenes de PeruSat para el análisis a detalle de las áreas específicas como los cráteres de los volcanes, entre otros, ¿no? Tenemos coordinaciones con CONIDA, ya que ellos nos facilitan estas imágenes periódicamente. El detalle de estas imágenes es que pasan por los volcanes cada más de 20 días, 20, 25 días están pasando por los volcanes, entonces no es muy utilizado para el tema de monitoreo, pero sí para el estudio en sí de los volcanes. Le voy a pedir por favor al doctor Felipe que pudiera darnos un comentario final respecto a lo que él considera que son los retos en el uso de imágenes satelitales en el monitoreo volcánico en adelante. Antes de ello, doctor Felipe, tenemos la pregunta de Daniel Robles de la Universidad Católica del Perú. Excelente presentación, doctor Felipe. Tengo una consulta. ¿Cuáles son las limitaciones o propuestas de mejora en el monitoreo de actividad volcánica mediante el software Volcanomes? A ver, la principal limitante que tenemos ahora tiene que ver más que nada con el tipo de imagen que usamos. Nosotros usamos Landsat, por lo tanto la disponibilidad de imágenes es limitada a la cantidad que salen. Como combinamos dos tipos de Landsat, para un sitio normalmente tenemos cuatro imágenes mensuales. Por lo tanto, es mucho menos frecuente, por ejemplo, lo que hace Mirova o Modball, que tiene imágenes todos los días.
Sin embargo, una de las principales mejoras que se van a implementar a futuro, esto es por ejemplo, nosotros nos tardó 1 año y medio en estructurar Volcanoes en esta parte inicial, es empezar a incorporar otros satélites, precisamente para que el sistema se vuelva más robusto, comparando precisamente lo que les mostré ahora en clase, que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, todas las imágenes satelitales se puede llegar más o menos a una información similar, son los mismos parámetros en cuanto a parámetros termales. Entonces, el desafío futuro es incorporar otros satélites para poder mejorar la capacidad del sistema. Ok, doctor Felipe. Y la última pregunta que tenemos de Wilman Navarrete es la siguiente. Wilman Navarrete de la Universidad Central del Ecuador, doctor Felipe. El tratamiento de imágenes satelitales en ciudades con contaminación lumínica, ¿qué medios son utilizados para obtener esas imágenes en estos sectores para estudios de ordenamiento territorial? Principalmente lo que se utiliza son satélites que tienen menos bandas, pero sí que tienen mejor resolución espacial. Yo les comentaba que existe este sistema nuevo que se llama Planet, que tiene estos píxeles de apenas 2 y 3 metros de lado. Y entonces lo que se hace es que se trabaja principalmente con imágenes de día, es decir, con la intervención de la luz solar, no con imágenes de noche, porque precisamente la contaminación lumínica lo que hace es distorsionar la información que yo pueda sacar. Entonces, mientras mejor sea el píxel y se utilizan imágenes de día en el fondo, yo puedo eliminar el efecto de contaminación lumínica nocturna. Previsto, vamos a pasar con la ceremonia de clausura. Doctor Marco Rivera, coordinador del curso, adelante, por favor. Agradecemos profundamente al doctor Felipe Aguilera por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre la utilidad y beneficios de las imágenes satelitales, tanto para el estudio y monitoreo de volcanes. Entonces, nuevamente, gracias, Felipe, y estaremos nuevamente requiriendo tu apoyo por una próxima edición de este tipo de eventos. Bueno, a continuación, tenemos opiniones de los participantes de este curso para ver si este curso ha cumplido o no con sus expectativas. El primer participante es el señor Carlos Cortés, evaluador del COE Nacional, quien va a darnos algunas palabras para cierre de este evento. Adelante, señor Carlos. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, quisiera felicitar y agradecer al IGP por esta gran iniciativa, en especial al doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, y a su vez, doctor, por ser usted, Marco Rivera, por ser el coordinador del curso Vulcanología Física y Procesos Asociados. Sé que esta gran iniciativa permite fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de las prioridades nacionales y en el cumplimiento del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Nosotros, como Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, agradecemos al IGP porque en conjunto realizamos el monitoreo continuo de los peligros, emergencias y desastres. Asimismo, intercambiamos información, lo cual nos permite que las autoridades tomen una oportuna toma de decisión. Sabemos que los conocimientos adquiridos el día de hoy, a lo largo de todas estas 4 sesiones, nos van a permitir fortalecer el trabajo que desarrollamos en conjunto con ustedes. Sabemos que estas capacidades nos van a permitir hacer frente a los peligros geológicos asociados en cuanto a la actividad volcánica de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Ok, gracias, Carlos, por tus palabras, y desde luego, este curso nos ha permitido a todos conocer un poco más acerca de la actividad de los volcanes, los peligros volcánicos, etcétera, y trabajar de manera conjunta ahora, ¿no? Para hablar todos con un mismo lenguaje. A continuación, tenemos la participación de la señorita Carla Córdoba, de la Universidad Agraria La Molina, quien también va a darnos sus impresiones acerca de este curso. Adelante, Carla. A todos los ponentes, al equipo organizador de esta magnífica experiencia que ha significado para muchos de nosotros. El agradecimiento a cada uno de ustedes, al equipo que definitivamente nos ha demostrado una muy buena organización, y a los compañeros con quienes hemos compartido estas semanas de arduo aprendizaje. Para muchos de los participantes probablemente ha sido un aprendizaje bastante significativo por la cantidad de información recibida
y la forma y la dinámica en la cual se ha realizado. Por otro lado, es importante reconocer la labor del Instituto Geofísico del Perú, ya que tiene un alto interés en contribuir con la ciencia en el país. Esto definitivamente nos involucra a muchos de nosotros como jóvenes profesionales para intervenir en la resolución y brindar algunas alternativas frente a las actividades o fenómenos que se desarrollan en el interior de nuestro territorio. Por ejemplo, estamos expuestos a un sinfín de peligros y tenemos la ocurrencia de muchos riesgos. Entonces, es importante manejar esta información técnica y poder replicarlo en nuestros ámbitos. Y creo que la importancia de estos cursos definitivamente fortalecen nuestras capacidades y van a contribuir en el desarrollo y la formación de muchos científicos que vamos iniciando en este campo, y también para la mejor toma de decisiones en los temas políticos, por ejemplo. Muchísimas gracias una vez más y bueno, un saludo cordial a todos ustedes. Gracias, Carla, por tus palabras, y desde luego esto nos incentiva a seguir desarrollando cursos de este tipo y desde luego mejorando cada vez más la organización, ¿no? A continuación tenemos una última participación de uno de los compañeros de ustedes, el señor Wilmar Navarrete. Él es estudiante ecuatoriano, quien va a también darnos algunas palabras sobre su impresión del curso. Muy buenas noches, muchas gracias por darme la palabra y ser partícipe del cierre de este evento organizado por el Instituto de Perú, donde ha tenido magníficos expositores. Bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora de conocer más sobre la vulcanología física y sus procesos asociados, ya que es importante entender cómo funcionan estos procesos y sus relaciones con las distintas partes que lo componen, y son justamente parte de las ciencias de la Tierra que proveen un enfoque integrado e interdisciplinario que nos permiten comprender los acontecimientos que suceden en nuestro entorno, por ejemplo, inundaciones, deslizamientos, inclusive las mismas erupciones volcánicas. La realización de este tipo de eventos hacia la comunidad, hacia investigadores y la sociedad en general, mejora nuestra habilidad para pensar de manera crítica, ofreciendo una perspectiva histórica, y mejora nuestra habilidad para aplicar eventos del futuro. Para entender estos procesos que nos afectan diariamente, nosotros como geólogos buscamos evidencias de lo que sucedió en el pasado, y esto no solo conecta al ser humano con el pasado, sino que lo desafía a pensar hacia el futuro. Es decir, el papel de las ciencias de la Tierra crece continuamente en importancia para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, por ejemplo, la planificación territorial, rural y urbana. Ningún país puede prevenir los desastres naturales, pero todos pueden prepararse para ellos. ¿Cómo? Aprendiendo tanto sea como posible acerca de estos riesgos geológicos y consecuencias de estos eventos devastadores, y así poder tomar decisiones oportunas para mejorar de manera correcta y disminuir el riesgo que puede afectar hacia la población. Finalizando mi intervención, la metodología impartida durante el desarrollo de este curso, donde se realiza un examen al final de la clase, me ha parecido o me ha llamado la atención, porque demanda una ardua concentración para realizar esta prueba. Y por último, agradecer y felicitar a los organizadores de este evento, y espero que no sea el único en su clase. Muchas gracias. Gracias, Wilmar, por tus palabras, y gracias a todos los participantes. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la organización de este curso, y voy a dar la cordial bienvenida a nuestro director científico, el doctor Dani Cipión, el director científico del Instituto Geofísico del Perú, para que brinde las conclusiones, palabras de las conclusiones de este curso. Adelante, doctor Cipión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Felipe. Bueno, como decía Marco, hoy se da por concluido este curso de vulcanología física, el cual ha tenido 60 estudiantes.
de los cuales la mitad han sido escogidos en entre más de 200 postulaciones de universidades nacionales y extranjeras. Hemos tenido participantes de México, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Y dentro del Perú, pues también de universidades del norte y sur, norte, centro y sur del Perú, lo cual indica que este curso ha tenido una gran acogida y hay una necesidad muy grande por conocer de esta temática. Y además habla un poco sobre el prestigio que tiene el IGP, ¿no?, en investigación científica y su capacidad para realizar esta transferencia de tecnología o de transferencia de conocimiento a través de este curso que ha durado aproximadamente un mes, ¿no? Sobre la otra mitad de participantes, bueno, han sido de los centros de operaciones de emergencia nacional y regional de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y nuestra idea de trabajar con estos representantes es para que a través de que todos hablemos el mismo lenguaje, hablemos los mismos términos, lleguemos a tener un correcto manejo de la emergencia por erupción volcánica, ¿no? Y tratar de minimizar los daños que pueda haber a la población. Como decía, este curso ha durado aproximadamente un mes, 4 semanas, en sesiones de 2 horas y media, donde hemos cubierto temas como vulcanismo, generación de magma, erupciones y productos emitidos, tipos de peligros volcánicos y métodos de evaluación, monitoreo geofísico de volcanes y emisión de alertas, y finalmente el día de hoy ha sido el tema de uso de imágenes satelitales para el monitoreo de volcanes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los expositores, a Marco Rivera, José Alberto del Carpio, Nino Puma, Juan Carlos Villegas, y hoy que nos ha acompañado Felipe Avilera, quien tuvo a cargo de esta sesión el día de hoy, ¿no? Bueno, a todos los participantes, espero se encuentren satisfechos con el trabajo, los testimonios del día de hoy así lo demuestran, y que hayan logrado acoger o recoger estos conocimientos a fin de conseguir la prevención y mitigación de desastres por erupciones volcánicas. Y muchas gracias. Gracias, doctor Cipión. Gracias por sus palabras. Bueno, continuando con esta clausura, o la ceremonia de clausura, a continuación tenemos la palabra del doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, quien realizará la clausura de este curso denominado Vulcanología Física y Procesos Asociados. Adelante, doctor Tavera. Muy buenas noches ya con todos ustedes. Para mí, obviamente, cada vez que logramos concluir un objetivo trazado en el camino es bastante importante, porque sabemos de que de esta manera pues hemos cumplido con los objetivos. Como muchos de ustedes saben, el Instituto Geofísico del Perú es una institución dedicada plenamente a la investigación, pero sin embargo hemos querido ya desde hace algunos años dar un giro a esta visión institucional para tratar también de llegar a las universidades, a los tomadores de decisiones, impartiendo obviamente aquello que se llama educación, ¿no? Poder saber transferir todo el conocimiento que se ha adquirido hasta ahora en el campo científico de una manera un poco más didáctica, sin dejar de lado la parte especializada de la temática. Y esto quizás en el Perú es importante porque nuestras universidades no tienen cursos tan especializados como parte de su currículum, ¿no? Y sobre todo en el campo de la geofísica, que es lo que nosotros desarrollamos. Y obviamente también, dado la gran cantidad de investigadores que contamos, realmente pues nos damos, quizás podemos decir, un trabajo adicional que lo hacemos con muchísima pasión de poder transmitir todo aquello que hemos aprendido a través de todos estos años y que nos ha llevado obviamente a realizar infinitas investigaciones, infinitas publicaciones, e intercambio de conocimiento con colegas nacionales e internacionales. Entonces, para nosotros es importante que hayamos tenido como objetivo fortalecer el conocimiento que se ha logrado en el caso de los volcanes a los funcionarios que están involucrados en gestión de riesgo de desastres, porque son ellos los que van a tener que tomar de primera mano toda aquella información técnica científica que nosotros les entregamos para que puedan tomar decisiones acertadas
en salvaguarda de la población cuando ocurra cualquier peligro natural. En este caso, si estamos hablando de volcanes, pues una erupción volcánica. Y por otro lado, el haber llegado de una u otra manera a los estudiantes nacionales y de países vecinos ha sido también bastante importante, porque eso nos hace ver de que realmente podemos, como institución, como país, también ser parte de aquella difusión de la ciencia, del conocimiento y la formación de futuros profesionales que puedan involucrarse en el campo de la investigación, sobre todo en el campo de la investigación geofísica, que, como repito, no siempre está inmersa en las universidades de nuestro país. He escuchado muy atentamente algunas de las charlas, no todas, pero de lo que he podido ver, pues los cursos que se han dado han sido, o las conferencias, los talleres que se han dado han sido bastante didácticos y fácilmente de poder ser seguido por todos nosotros, ¿no? Y esperamos realmente, hemos escuchado a algunos de los estudiantes dar sus opiniones, pero realmente esperamos que a todos les haya sido útil y que de alguna manera pues marque algo esta capacitación en su vida profesional o en su vida de estudiante universitario, ¿no? Los que hemos participado ahora, obviamente van a ser invitados para los próximos cursos. Esperamos que también poder contar con todos ustedes para poder seguir tejiendo esta gran red o esta gran malla que nos lleva a unir mucho más a personas que están involucradas en el conocimiento científico aplicado en la geofísica. Sin decir mucho más, quiero clausurar este curso y darle la bienvenida al siguiente. Y no se olviden, nosotros como Instituto Geofísico del Perú seguimos haciendo ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Doy por clausurado el curso y muchísimas gracias a todos ustedes, participantes, organizadores, colegas nuestros, colegas extranjeros, ¿no? Sobre todo a Felipe, que he tenido la oportunidad de escucharlo, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, doctor Tavera, por sus palabras y su apoyo decisivo para el dictado de este tipo de curso. Por mi parte, también agradezco a ustedes por su interés, su tiempo y dedicación para participar en este curso. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.